Buenas tardes, Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿cómo andan? Bien, Buenas bien. tardes, profe. Buenas tardes, Hola, profe. profe, ¿todo bien? Buenas. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas Hola, tardes. hola. Bueno. Bueno, ¿cómo andan por ahí? Bien, con un poco de frío. Con un poco de frío, sí, acá también bajó un poquitito la temperatura. Yo, igualmente. La semana Hola, pasada profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? La semana pasada que estuve Bien. en las sierras allá en Bahía Blanca, un fresquete hacía, todo blanco estaba, pero bueno, después durante el día hermoso, un sol, Feliz. pero bueno, nada, se termina rápido. En realidad tenía que ir a hacer trámites, por eso, pero aproveché 2 días el fin de semana para ir a las sierras, que hacía, no sé, 30 años que no iba. Así que Feliz. está más lindo. Así que bueno, ¿ustedes todo bien? Todo bien. Profe, estoy viendo su columna en el radio. Ah, ¿la viste? Sí, bien, profe. Bueno, ¿y qué te pareció? No, muy buena y además muy cómica. Me quedó muy grabado el tema de cuando fue el encender la pava eléctrica. Ah, sí. Este, sí, sí, sí. Bueno, nada, está ahí disponible para que la vean, ¿no? Hice un poquitito el tema, trabajé hoy el tema de las tecnologías y los niños que ya nacen con perfiles armados por sus papás y cómo de alguna manera se les roba la infancia y se les planifica la vida, cuando en realidad un niño que cuando nace debiera ser una hoja en blanco, Exacto. ¿no? Y sin embargo, algunos cuando nacen, di por ejemplo el ejemplo de Mirko, el hijo de Marley, y de Matilda, la hija de Luciana Salazar, como chicos que ya al nacer ya tenían seguidores, ya tenían fotos y tenemos millones de personas juzgando sus infancias, su crianza, así que bueno, ese era el tema de la columna de hoy. Así que bueno, todos los Eso que la quieran verla, pongan like, así vivo de ser youtuber. Nada, nada, me divierte. Un poquitito y creo colaborar un poco con el tema. Así que bueno. Bueno, buenísimo. Vamos a seguir un poquitito con el tema que veníamos trabajando. Eh, Habíamos empezado a hablar, digamos, de las arquitecturas de integración versus las arquitecturas de interoperabilidad. Es decir, porque la necesidad de que los sistemas hablen era imperioso, ¿no? Así como nosotros seres humanos necesitamos hablar y sobre todo dentro del proceso de salud, y podíamos ver el proceso de salud como una red de conversaciones, era necesario que los sistemas no guarden sus datos, digamos, adentro, en silos, ¿no? Sino que también es necesario que hablen para evitar duplicaciones de información, para evitar la duplicación de recursos y sobre todo la sobrecarga a los pacientes, ¿no? Y porque la información de nuestra salud es toda, no es la que está solo adentro de un sistema. Entonces era necesario que los sistemas hablen. Y los sistemas no podían hablar de cualquier manera, sino que tenían que hablar de formas estandarizadas. Es decir, nos teníamos que poner de acuerdo como en una lengua, digamos, donde los sistemas pudiesen charlar, así como los embajadores de las Naciones Unidas hablaban en español, en francés o en inglés, no pueden elegir otra lengua para expresarse. También los sistemas necesitan expresarse y necesitan intercambiar información, necesitan interoperar a través de estándares. Los estándares son guías, ¿no? De gente que ya pasó por estos problemas, ¿no? Y que tienen muchísimo tiempo y han ido construyendo de alguna manera esas soluciones, ¿no?
Y lo que habíamos planteado es que, bueno, había diferentes niveles de interoperabilidad y lo que planteábamos era que la necesidad de que los sistemas tengan o cumplan lo que llamamos interoperabilidad plena, es decir, que puedan interoperar en forma sintáctica, ¿no? Y también puedan interoperar en forma semántica. La sintaxis se encargaba de la forma de los mensajes, es decir, es como un formulario en blanco, ¿no? Van a ir estos campos en este orden, ¿no? Entonces, cuando yo digo nos vamos a comunicar a través de un cierto mensaje, lo que el sistema de origen entiende cuál es la forma del mensaje y el sistema destino espera lo mismo, entonces también sabe. Y habíamos visto el ejemplo de los mensajes de HL7, por ejemplo, de un paciente donde, bueno, cada lugarcito estaba, cada vagoncito, digamos, o cada campo estaba perfectamente determinado, entonces el sistema de origen ponía los datos en cada vagón o en cada campo y el otro los extraía y los ubicaba dentro de sus bases de datos o dentro de sus almacenamientos de datos. Habíamos hablado de que los sistemas de mensajería son sintácticos, es decir, es la forma del mensaje y sobre todo no tenían persistencia. ¿Qué significa eso? Que el mensaje solo se utiliza para transportar la información, ¿no? Ponemos la información dentro del mensaje, del otro lado retiran la información y el mensaje se descarta. No hay, digamos, no se guarda el mensaje. Habíamos hecho la analogía entre una carta y el sobre. Lo importante de la carta es la carta, no es el sobre. El sobre, de alguna manera, es el contenedor de la carta. Cuando recibimos la carta, ¿qué hacemos? Extraemos la información de la carta y descartamos el sobre. Lo mismo pasa con los sistemas de mensajería, en particular HL7, ¿no? Eh, Así que, bueno, y por el otro lado también habíamos hablado de que existía la interoperabilidad semántica, que lo que planteaba era que la información también tenía que preservar el significado. Es decir, si yo pasé un apellido, puse un apellido en el sistema de origen, del otro lado debe ser usado como apellido. Si puse un diagnóstico, del otro lado tiene que ser interpretado como un diagnóstico. Si puse un medicamento, del otro lado tiene que ser tiene que ser identificado como un medicamento. La interoperabilidad sintáctica hablaba de no del transporte de la información, sino de la capacidad de utilizarla. ¿No? Entonces, para que los sistemas realmente interoperen, no basta la interoperabilidad sintáctica, sino que necesitamos las dos, interoperabilidad sintáctica e interoperabilidad semántica. Bien, y habíamos hablado también que dentro de la interoperabilidad sintáctica había varias formas de enviar cosas. El primero era a través de sistemas de mensajería, ¿no? El ejemplo era HL7, donde dependiendo qué es lo que yo quiero enviar, elijo un tipo de mensaje, es decir, si quiero enviar los datos del paciente, elijo el mensaje de datos de paciente, los pongo adentro y los envío. Si quiero enviar un diagnóstico, elegiré un mensaje que va específicamente para diagnósticos, pondré el diagnóstico y lo enviaré. Si quiero mandar medicación, elegiré un mensaje para enviar medicación y lo enviaré. Es lo mismo que elegir diferentes formularios, ¿no? Para diferentes cosas. Y habíamos hecho la analogía de que si yo quiero pedir una licencia por maternidad en el hospital o en el ministerio, voy a usar el formulario de solicitud de licencia por maternidad. Y si quiero una solicitud de licencia por vacaciones, voy a usar el formulario de licencia de vacaciones. No son el mismo formulario, ¿sí? Con los mensajes pasa exactamente lo mismo. Entonces, bueno, a partir de eso, ahora ya les voy a compartir y
Habíamos hablado, ¿no? De que los mensajes lo que hacen es dividir la información en pedacitos, ¿no? Si yo tengo que transmitir, por ejemplo, una historia clínica a través de mensajes, agarraré un mensaje para transmitir los datos del paciente, el nombre del paciente, un mensaje para transmitir la dirección del paciente, un mensaje para transmitir el DNI del paciente con el tipo, un mensaje para mandar un medicamento, otro mensaje para otro medicamento, otro mensaje para otro medicamento. Si tiene 10 diagnósticos, voy a agarrar 10 mensajes para poner en uno un diagnóstico, en otro diagnóstico, es decir, voy a agarrar 10 mensajitos de diagnóstico y los voy a mandar. Si se le hicieron 50 procedimientos, radiografías, tomografías, endoscopias, voy a agarrar 50 mensajitos de procedimientos y los voy a enviar. Y del otro lado, el sistema destino irá tomando los mensajes, irá sacando la información, un mensaje para el nombre, un mensaje para el DNI, un mensaje, sacará la información del mensaje del domicilio, sacará la información de los 10 mensajes de diagnósticos, sacará información de los 50 mensajes de procedimientos y los acomodará del otro lado, ¿no? Entonces ahí lo que vemos es que la información para enviarse por mensajes se divide en muchos pedacitos pequeños, ¿no? Y después la información va siendo enviada. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros queremos enviar, por ejemplo, un informe de una tomografía? ¿Sí? El informe de la tomografía es un archivo bastante grande que tiene el nombre del paciente, que tiene los datos demográficos, que tiene la institución, que tiene y que después tiene información como muy extensa. Es decir, yo no puedo partir en pedacitos la información del informe tomográfico porque después podría reconstruirse de cualquier manera. Yo me tengo que asegurar que lo que viaja es el informe completo. ¿Se entiende? Es decir, no puedo no puedo partir en pedacitos un informe de tomografía y reconstruirlo del otro lado. Entonces, hay información que sí se puede partir en pedacitos, pero hay información que debe viajar completa. Entonces, cuando debe viajar completa, no puedo usar un estándar de mensajería, porque los mensajes son chiquititos y dedicados. Entonces, para algunas cosas, los estándares de mensajería están bárbaros. Para enviar, por ejemplo, la medicación. Pongo un medicamento por mensaje, lo mando. Para enviar diagnósticos, un diagnóstico por mensaje, los envío. Para enviar procedimientos, un procedimiento por mensaje y los envío. Ahora, cuando yo tengo que mandar un informe, ahí el mensaje no me sirve. Entonces aparecen los que se llaman estándares de documentos. ¿Sí? Son estándares, son formas de enviar documentos completos de un sistema al otro. ¿Ok? Y no es un estándar u otro, son los dos. Algunas cosas las mandaré por mensaje, otras cosas las voy a mandar por documento. ¿Sí? Entonces ahí nos vamos a meter en indagar un poquitito lo que son los estándares de documentos. Es decir, los estándares de documentos tienen una característica y que nos dicen, digamos, qué tipo de información está incluida y dónde la podemos hallar dentro del documento. ¿Ok? Es decir, ¿por qué? Porque ahora yo estoy mandando un cúmulo de información. ¿Sí? Entonces, mientras que los mensajitos yo ponía los datos
y los extraía del otro lado, los documentos me tienen que decir, che, yo te estoy mandando acá adentro, a través de este documento, te estoy mandando esta información y esta información está organizada de esta manera. Vieron ustedes que, por ejemplo, una historia clínica no está organizada de cualquier manera. ¿Qué tiene la historia clínica? La historia clínica tiene una carátula donde dentro de la carátula están los datos demográficos del paciente, los datos identificatorios, los datos del domicilio. Después vienen los distintos informes que pueden estar organizados, qué sé yo, en ambulatorio y en internación, las epicrisis, etcétera. Es decir, las historias clínicas no se arman de cualquier manera, tienen diferentes secciones, ¿no? Con los estándares de documento pasa exactamente lo mismo. En el documento me indica qué es, no solo qué es lo que te estoy mandando, sino cómo está organizada la información dentro del documento y dónde podés encontrar cada sección de la información. ¿Sí? Y, por supuesto, al igual que los estándares de mensajería, son o presentan un formato estándar para la comunicación entre miembros del equipo de salud, ¿no? Van a tener todos los documentos, cuando yo envío un documento, voy a tener que decir, che, ¿a qué paciente corresponde este documento? ¿Sí? Este documento que te estoy mandando pertenece a Soledad. Este documento que te estoy mandando pertenece a Teresita. Este pertenece a Gabriela. Este pertenece a Marcelo. ¿Ok? Todos los documentos que yo envíe deben tener los datos identificatorios del paciente, datos sobre la historia clínica del paciente, el número de historia, la cantidad de tomos, etcétera. Información sobre medicación, alergias, recomendaciones de tratamientos, etcétera. Es decir, los documentos están preparados para enviar información de salud. Y por supuesto, el contenido del documento va a incluir una o varias de estas cosas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo elijo un documento? ¿Cuándo elijo enviar algo a través de un documento? Cuando yo lo que necesito es mandar todo junto, no lo puedo partir en pedacitos, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo se llama el estándar de documentos? Se llama CDA, ¿no? Así como HL7 se llamaba al sistema de mensajería, al estándar de mensajería, el estándar de documentos se llama CDA y significa Clinical Document Architecture, es decir, arquitectura de documento clínico. Y es un estándar que también está diseñado por HL7. HL7 es una organización internacional, ¿no? Y está especialmente diseñado a diferencia del sistema de mensajerías para la persistencia, ¿sí? Persistencia del documento. ¿Qué significa eso? Que cuando yo te envío un documento, vos lo tenés que guardar para siempre y sin alteraciones. ¿Se acuerdan que los mensajes no eran persistentes? Lo que importaba era lo que iba adentro del mensaje. Yo te pongo algo, información adentro del mensaje, vos lo recibís, retirás la información y el mensaje lo tirás. Si yo te envío un documento clínico, vos el documento lo guardás completo. Entonces ahí ya también tengo cómo diferenciar. Si yo tengo que mandar información atómica, es decir, que ya no es posible dividir, utilizo mensajes. Pero cuando tengo que mandar
grandes volúmenes de información, el mensaje no me alcanza. Voy a tener que usar un documento clínico. Pero también cuando yo me tenga que asegurar que la información que te mandé la guardes para siempre en forma inalterada, porque es un documento legal, yo te voy a mandar un CDA. ¿Ok? ¿Quedó claro? Buenísimo. Porque los CDA me permiten guardar información que tiene que estar completita y además asegurarme que vos la guardes y que no se pueda alterar. Eso significa persistencia. Un mensaje no es persistente. Un documento clínico sí es persistente. Muy bien. Entonces, tenemos como dos grandes ideas en esta definición, ¿no? El, el documento clínico, ¿sí? Estandariza exclusivamente la estructura del documento y algo de la semántica necesaria, es decir, algo del significado, de cómo está organizado el documento. ¿Ok? Fíjense que la arquitectura de CDA todavía sigue estando dentro de la rama que estamos estudiando de interoperabilidad sintáctica. ¿Sí? Todavía no hablamos, no llegamos a la zona de interoperabilidad semántica. Cuando yo me refiero que el documento debe ser persistente, me estoy refiriendo a que el documento va a describir su estructura y el significado de sus secciones. Nada más. ¿Ok? Nada más. Ejemplo, si yo tengo que enviar un documento con un informe de imágenes, la estructura ¿cuál va a ser? Me va a decir datos demográficos del paciente, datos de la clínica, datos del médico, informe. ¿Sí? Va a definir su estructura y qué es lo que yo tengo que poner adentro de cada una de las secciones. ¿Sí? Entonces, esto queda claro acá, es decir, el documento no define el contenido, lo que define es la estructura general. ¿Sí? Y hay diferentes modelos específicos, ¿no? Cuando queremos modelar la información, vamos a tener que generar guías de implementación o plantillas específicas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hace y qué no hace un CDA? ¿Sí? De los CDA quedan afuera, ¿sí? ¿Con qué mensaje lo voy a mandar? Porque yo el CDA lo voy a mandar dentro de un mensaje. Es como una carta. Hay mensajes especiales para enviar documentos. Pero el CDA no dice, che, a mí me tenés que mandar dentro de un cierto mensaje, ¿no? El mensaje, el sistema de mensajería, lo elijo aparte. Por eso yo les decía, cuando hablamos de interoperabilidad sintáctica, mensajería y documentos no es o, es y. Los mensajes se usan para ciertas cosas, los documentos se usan para otras. Los documentos se van a enviar dentro de un mensaje especial. Entonces, si yo tengo que mandar un informe de radiología, lo más probable es que elija un mensaje que diga informe radiológico y adentro de ese mensaje yo voy a poder mandar el CDA. ¿Ok? El CDA, que es como una bolsita cerrada. Pero el CDA no te dice, che, a mí me tenés que mandar con cierto mensaje de cierto protocolo. No, al CDA no le importa con qué mensaje lo mandes. Si lo mandás con HL7, si lo mandás con Fire, si lo mandás con un sistema de mensajería propia.
¿sí? El CDA no te dice todo el ciclo de vida, ni cómo se crea, ni cómo se almacena, ni cómo se gestionan los documentos, ¿sí? Y un CDA no puede contener una historia clínica completa. A lo sumo, las historias clínicas completas, ¿qué son? Múltiples CDA. ¿Por qué? Porque el CDA tiene un único autor. ¿Y las historias clínicas cuántos autores tienen? Y son varios, Un profe, Varios. todos montón. los, claro, todos El los que clínico, el intervienen. odontólogo, el oftalmólogo, el radiólogo, el psicólogo, el psiquiatra, cada informe, cada evolución tiene un autor diferente. Por eso, digamos, la historia clínica total no se puede guardar dentro de un CDA, porque los CDA tienen autores. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué sí, de qué sí se encarga el CDA? O sea, el CDA no se encarga de decirte qué mensajes, con qué mensaje lo vas a mandar, no le importa cómo lo creás, cómo lo guardás, cómo lo gestionás y no te permite guardar una historia clínica completa dentro de un CDA. Pero, ¿de qué sí se encargan los CDA? ¿Sí? Los CDA se encargan de A. La persistencia. ¿Qué significa la persistencia en este caso? Que ese documento clínico que yo mandé continúe existiendo sin la más mínima alteración por el periodo de tiempo definido por los requerimientos locales y los requerimientos regulatorios. ¿Sí? Vieron que el tiempo de una historia clínica en las distintas provincias son diferente cantidad de años o diferente cantidad de circunstancias y vos no podés eliminar una historia clínica así como así. Tiene que haber un proceso de eliminación hiperregistrado, publicado en los diarios, que hayan pasado no sé cuántos, 3, 4, 5, 6, 10 años, depende de la provincia. Y si hay algo que la historia clínica no permite, es ser alterada, que en papel es un problema. Porque ¿cuántas veces hemos encontrado historias clínicas a las que le falta un informe, se le cayó el mate a una hoja, se perdió un tomo de la historia clínica en papel? Eso va totalmente en contra de la seguridad de la información, porque el papel es el papel. Yo puedo arrancar una hoja de una historia clínica, puede perdérseme un tomo, puede caérseme el café arriba y dejar que la información se vuelva ilegible. En lo digital, eso no debería pasar. Entonces, una forma de asegurar que no haya la más mínima alteración del documento es a través de los mecanismos de persistencia. Si yo mandé esto es lo que se lee constantemente. Los CDA tienen mecanismos que si yo lo pudiese tocar y le cambio una coma, va a saltar una alarma y me va a decir, este documento fue alterado. ¿Sí? Entonces, los CDA se encargan, se preocupan de la persistencia, de chillar si hubiese alguna alteración. Que la alteración puede ser a propósito, qué sé yo, uno que puso un diagnóstico y lo quiso cambiar en una historia clínica, eso medio saco la hoja y pongo otra. En un documento clínico, si decía tumor maligno de mama y lo cambiaste a tumor benigno,
salta y chilla y te dice este documento fue alterado. Esos son alteraciones maliciosas. Pero también puede haber alteraciones accidentales. ¿Qué sé yo? Yo estaba mandando la información y se me cortó, se me hizo un cortocircuito en la computadora y el archivo llegó medio a medias. Bueno, pues te va a decir, che, este archivo no está completo, este archivo está alterado, ¿no? Entonces, ¿vieron cuando nosotros utilizamos esos famosos libros foliados y sellados? Que tienen el número y tienen el sello con la fecha y la firma. Bueno, esos libros son de difícil alteración, o sea, yo no le puedo arrancar una hoja al libro sellado y foliado porque se va a notar. O si le tiro el café o si borro algo, va a quedar ahí visible, ¿no? Bueno, los documentos de los CDA tienen esa característica. Evitan, ¿sí? O se encargan de que no haya alteración, se encargan de asegurar la persistencia. Por otro lado, los CDA se ocupan también de registrar la responsabilidad, es decir, el documento clínico, ¿sí? Siempre tiene que ser custodiado por una organización, ¿no? Esa información también está incluida en el documento, es decir, no solo me asegura de que no altere el contenido, sino que me asegura, me tiene que decir cuál es la organización responsable de cuidarlo. Tercero, ¿sí? El documento tiene, ¿sí? La capacidad de ser autenticado. ¿Qué significa esto? Se puede autenticar legalmente a través de una firma electrónica, de una firma digital, ¿sí? Un mensaje no. Yo mando el mensaje y si el mensaje se pierde, se tira. El documento, en cambio, yo si lo firmo con firma electrónica o con firma digital, el documento está preparado para guardar la información de esa firma, de esa autenticación. También el documento no viaja solo. El documento guarda en qué contexto se creó. Es decir, yo no puedo mandar informe tomográfico. El documento me va a decir, este informe es de la paciente Soledad Ávila, fue generado en el Hospital Materno Infantil de La Rioja, tal fecha, dentro de tal servicio, con qué profesional lo hizo, quiénes fueron los participantes de este documento. Es decir, el documento va con todo el contexto. ¿Sí? Muy bien. Y se encarga también de la completitud. ¿Qué significa eso? Que cuando lo autentico, estoy autenticando todo, el contenido del documento y también su contexto, es decir, nada se puede alterar. ¿Sí? No puedo cambiar el médico, no puedo cambiar el paciente, no puedo cambiar el prestador o la institución. ¿Sí? El documento se autentica todo o nada. No hay intermedios. Y la otra cosa importante que aseguran los CDA es la legibilidad por el ser humano. Porque yo puedo tener una historia clínica recompleta, pero la mayoría de las cosas no las entiendo por la letra de miércoles que suele haber o que suelen tener. Entonces, el documento, como es un documento digital, se asegura de que la información sea legible. Y si es legible, entonces es accesible. Y si es accesible, entonces se puede usar. Una evolución de una internación con letra ilegible es información inutilizable. Si no entiendo lo que me quieren decir, es información que se pierde, es información inútil. ¿Ok? Entonces, el CDA asegura también todas estas cositas, ¿no? Entonces, mensajes para ciertas cosas, CDA
para otras cositas. Muy bien. ¿Cuáles son las partes de un documento clínico? Son dos. Los documentos clínicos, todos tienen dos partes. Una es el encabezado, donde se guarda información, metainformación del documento. ¿Qué es metainformación? Es información sobre el documento. Es decir, este documento, ¿a qué paciente se refiere? ¿Qué sistema lo generó? ¿Fue HCI del Hospital Materno Infantil? ¿Fue el sistema de laboratorio del Centro de Salud de Famantina? ¿Sí? Te dice exactamente qué persona generó esa información, a qué persona se refiere ese documento, qué sistema lo generó y te da información de seguimiento y auditoría para que no sea alterado, para que vos puedas ver cómo fue todo el proceso de creación, cómo se envió, a través de qué, etcétera. Entonces, tienen un encabezado con toda esta información y un cuerpo. ¿Sí? Y el cuerpo lo que contiene es la información que yo quiero mandar. Si yo quiero enviar un informe de radiología, el encabezado me va a decir, che, este es un informe de radiología que pertenece a la paciente Soledad Ávila, que fue generado por el sistema de radiología del Hospital Central de Paysandú, ¿no? Tiene tales características, fue firmado por tal persona, la fecha de generación del documento fue tal. Y en el cuerpo, ¿qué va a haber? El informe. ¿Sí? Entonces, los CDA tienen el encabezado y la información propiamente dicha. ¿Ok? Muy bien. Y la información se puede estructurar de diferentes maneras. Y ahora vamos a ver cómo, cuáles son las tres maneras de estructurar información. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los CDA, vamos a ampliar un poquitito esto, se pueden estructurar de tres formas diferentes. Y esa forma va a definir su nivel. ¿Ok? El nivel uno, que es la forma más sencilla de un CDA, es un encabezado y adentro la información, sin nada más. Es como si fuese un sobre y adentro está el informe. No dice nada más que eso. En el sobre me va a decir a qué paciente, es el encabezado, a qué paciente corresponde, qué fecha, qué prestador, qué institución, etcétera. Y adentro va a estar guardada la información. Puede ser un renglón o 100 páginas. ¿Ok? Esos son los CDA de nivel uno. Después están los CDA y acá ven que dice, abajo en el CDA al nivel uno dice cuerpo no XML. ¿Sí? ¿Se acuerdan que XML era un lenguaje de marcas que me permitía definir? ¿Se acuerdan cuando vimos el mensaje el email que me decía, acá en esta, con esta etiqueta empieza el mensaje, en esta etiqueta termina el mensaje, adentro del mensaje tenemos una parte que es el remitente, otra que es el destinatario. Después está el cuerpo del mensaje. Hay un campo que es el asunto. ¿Se acuerdan que el XML me permitía definir eso? El nivel uno de CDA, en el cuerpo metemos la información tal cual está.
no hago ninguna referencia, no uso HTML, no uso XML. En los niveles, en los CDA nivel 2 también tienen el mismo header, el mismo encabezado, pero en el cuerpo me exige que yo ponga las secciones. Por ejemplo, en un informe radiológico, en CDA nivel 1, yo meto el informe radiológico y no digo nada más. En el CDA nivel 2, yo voy a decir, che, te voy a mandar un informe radiológico, pero la primera sección del documento va a contener los datos del paciente. La segunda sección del documento va a contener los datos del médico. La tercera sección del documento va a contener los datos de la institución. La cuarta sección del documento va a tener los datos del equipo radiológico con que hice el informe. Y la próxima sección va a contener el informe, ¿no? Es decir, hay una cierta estructura ya predeterminada. Y yo no puedo poner todo el informe adentro como en el CDA. No, no, no. En la primera sección tengo que mandar los datos del paciente. En la segunda sección tengo que mandar los datos del médico. En la tercera sección tengo que mandar... Y eso era lo que nos referíamos con que CDA no define la estructura. Nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Sí? Solo me dice que si no estructuras el cuerpo, el CDA es de nivel 1. Si estructuraste el cuerpo y me nombraste las secciones, entonces es un nivel de CDA 2. Y después está el nivel de CDA 3. Y el nivel de CDA 3 también estructura las secciones, pero no estructura de cualquier manera. En el nivel 2, yo le puedo poner los nombres a las secciones que a mí se me antojen. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Datos demográficos, datos identificatorios, ¿sí? Datos referidos al paciente, datos del paciente. Lo defino yo. Lo único que me exige el nivel 2 es que haya estructura. En cambio, el nivel 3 me dice, tiene que haber estructura. Me tenés que decir las secciones. Pero las secciones no las podés inventar vos. No podés inventar los nombres. Los tenés que sacar de un estándar. ¿Ok? Entonces acá me dice, che, ¿qué estándar vamos a usar? Hay un estándar que se llama LOINC, que es un estándar específicamente de observaciones. Entonces, lo que me exige es, che, si vas a armar una sección para datos del paciente, te vas a ir a LOINC, si acordamos, ¿no? Que sea LOINC, dice, te vas a ir a LOINC y vas a buscar cómo se llama la sección, cómo se llama la sección para poner datos del paciente y además me tenés que poner el código, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un nivel 3, porque ya no definimos nosotros cómo se nos ocurre la estructura, sino que la estructura empieza a tener algo de significado. ¿Por qué? Porque yo, para estructurar, voy a otro estándar, ¿sí? En este caso, LOINC es un estándar semántico. ¿No? Profe, Entonces, ahí también entraría SNOMED. SNOMED es otro estándar semántico. Yo puedo codificar, nos tenemos que poner de acuerdo. Yo te tengo que decir, cuando te mando el documento, en el header, te voy a decir, che,
para codificar la estructura usé LOINC, usé SNOMED, puedo elegir otro estándar, ¿no? Pero lo importante es esto, que la estructura del CDA3 tiene que estar armada no de cualquier manera como la estructura del nivel 2. Claro, El como nivel 3, vocabulario controlado claro, sería. con un vocabulario controlado. Es decir, vamos a elegir LOINC y si elegimos LOINC, cada nombre de la sección va a ser un código y exactamente el mismo texto que ese código representa. Ahora lo vamos a ver más en detalle, ¿no? Entonces, la forma más fácil de mandar un CDA es el nivel uno, porque es como meto ahí, arreglate, ¿no? El nivel 2 yo ya te voy diciendo, che, acaban los datos del paciente, acaban los datos de esto, pero te lo estoy indicando de la forma que a mí se me antojó. En el nivel 3 te estoy diciendo que te lo estoy mandando codificado para que no haya ningún tipo de confusión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, acá ya lo explicamos. El nivel uno respeta el formato de la cabecera, el resto del documento puede tener cualquier formato. Yo en un CDA de nivel uno puedo meter un PDF, un archivo Word, una planilla Excel, no importa, meto lo que venga. En el nivel 2 tiene su cabecera, pero la estructuración de las secciones específicas las vamos a acordar. ¿Sí? Y el nivel 3, ¿sí? Lo que tiene es, incluye las secciones y cada una de las entradas codificadas de la información de la historia clínica. Esta es una mini ontología de la estructura de un CDA. ¿Sí? Esto después yo se los dejo para que lo traduzcan. Pero dice, la estructura del CDA tiene un encabezado, tiene un cuerpo y tiene lo que se llaman statements, son afirmaciones clínicas. ¿No? En el header, lo que me dice, ¿qué va a ir en el header? Me va a decir qué es este documento, es decir, me va a decir el identificador del documento, de qué tipo de documento se trata y cuál es su nivel de confidencialidad. Me va a decir quién es el paciente y quién es el autor de ese documento, me va a decir dónde se custodia, me va a decir cuándo se generó el documento y cuándo se firmó el documento, y me va a decir por qué se generó ese documento, en qué evento, ¿sí? En un evento de internación, en un evento de emergencia, en un evento ambulatorio, en qué consulta, en qué orden fue armándose, si hay algún documento padre, si hay alguna autorización, todo eso es lo que contiene el encabezado. El cuerpo puede tener un cuerpo no XML, es decir, le meto un texto o una imagen, o puede tener un cuerpo XML, donde las secciones pueden ser legibles por el humano, ¿sí? Y pueden contener el contexto del encabezado. Y después está las afirmaciones clínicas. Si hay observaciones como opiniones clínicas, investigaciones de resultados, órdenes, los procedimientos, las consultas, si hubo administración de sustancias, si hubo medicación, si hubo consentimiento, etcétera. Entonces, básicamente, ¿no? El encabezado siempre se respeta.
Y después, si el CDA tiene una estructura no XML, esta ramita es nivel uno. Y si tenemos un cuerpo, puede ser 2 o 3. Si solo contiene texto, va a ser 2. Y si además genera las entradas codificadas, va a ser de nivel 3. Muy bien. Entonces, el nivel 3, el nivel 3 es el único nivel que va a asegurar una interoperabilidad completa de documentos clínicos, ¿sí? Para lo cual, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar un conjunto de documentos y además terminologías, que es exactamente lo que venimos estudiando, ¿no? Es decir, si yo pongo un documento con texto libre, no me aseguro la interoperabilidad. Ahora, si yo me meto un documento de nivel 3 donde yo adentro tengo la estructura y el significado de cada sección y cada dato y su significado, porque si yo, por ejemplo, uso SNOMED, cuando ponga diabetes mellitus tipo 1 y el código, no hay otra más que eso es un diagnóstico. Si yo pongo radiografía simple de tórax y su código de SNOMED, no hay duda de que es una radiografía de tórax. Y se acuerdan las ontologías, ¿cómo se leen? SNOMED es una ontología. Entonces, cuando yo ponga ese dato, todo el significado de ese dato va a poder ser inferido de la lectura de la ontología de SNOMED. Ustedes ya han leído ontologías, leyeron la ontología de los pájaros, la ontología de los mamíferos, crearon la ontología de los bichitos, leyeron la ontología del parcial. Bueno, SNOMED es una ontología. Si yo les doy un código de SNOMED, ustedes ya son capaces de leer su significado leyendo la ontología. Por supuesto, vamos a estudiar SNOMED específicamente porque es una ontología requete recontra compleja, ¿no? Imagínense que ustedes con los bichitos tenían, no sé, 5, 6, 7 bichitos y de los 7 bichitos armaron un árbol de decenas de conceptos. Imagínense que Snomet City estamos hablando de más o menos 500.000 conceptos. Entonces, imagínense el tamaño de esa ontología. O sea, son millones y millones y son grafos con millones y millones y millones y millones de ramas y Profe, de relaciones. Sí, profe, me hace sí, acordar Snomet que hay que saber cuál es la palabra apropiada en donde uno la quiere incluir, ¿no? En lo que por uno está supuesto, relatando. Me por hace supuesto. acordar a una doctora que siempre comenta que, por ejemplo, ella cuando quiere poner el diagnóstico de lo que uno dice, los gases en el estómago y el meteorismo, Ujú. meteorismo le sale también la caída de meteoritos allá en el Bueno, universo. pero Entonces porque, es tan amplio que ella bueno, claro, pero puede ahí elegir. hay un problema. Quien implementó Snowmed no la sabe usar. Claro, ¿Por qué? Porque si vos estás dentro de una consulta y vos tenés que elegir un diagnóstico, la lista que te aparece deben ser solo diagnósticos, porque meteorismo como gases es un hallazgo en realidad, es un signo, es un síntoma, no es un diagnóstico. Pero el meteorismo como caída de meteoritos es un evento. Entonces, ¿por qué en el campo donde yo espero un diagnóstico alguien me puso un evento?
Claro, Eso está todo junto. es porque la Y también implementación de ahí SNOMED está mal implementado el uso. los profesionales, o sea, también pierden el tiempo así. Claro, porque estás buscando, entonces yo, por ejemplo, si estoy en una consulta de medicina general, puedo apuntar el campo diagnóstico a cualquier cosa. Pero si yo estoy dentro de una consulta de cardiología, yo puedo los diagnósticos apuntarlos a diagnósticos cardiológicos nada más. ¿Por qué te voy a mostrar los diagnósticos de un oftalmólogo o los diagnósticos de un psiquiatra se los voy a mostrar a un cardiólogo? ¿No? Eso es porque quien implementó no sabe usar SNOMED, ¿sí? Lo único que hacen es te apunto y encontrá y arreglate. Es como anda al supermercado sin que yo te ponga en las secciones. Andá y arreglate. ¿Querés buscar una galletita? Recorre todo el supermercado hasta que lo encuentres. ¿Sí? Pero bueno, ustedes van a ser expertos de alguna manera en SNOMED a partir de la próxima o la otra clase, ¿sí? Que vamos a dedicar tres clases mínimos a estudiar SNOMED, ¿sí? Muy bien. Bueno, bla, 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 bla. Vamos a mirar un CDA. Lo primero que encontramos es que es un archivo XML, ¿sí? Tiene los corchetitos angulares, ¿no? Y tienen los cierres. Entonces es un archivo XML. Entonces, ¿sí? Yo puedo decir que este archivo, que este CDA es nivel 2 o 3. Creo que sí, porque tiene muchísimos datos. No, la cantidad de datos no me dice nada. ¿Qué definía si un CDA era nivel 2 o 3? Ahí tienes el código de confidencialidad, No, ¿no, profe? El- no. la codificación del sistema, o sea, de lo que está hablando. El estándar. ¿Qué Las definía si un secciones, documento era 2 o 3? Lo vimos recién. La no son las estructura secciones, profe. que tenía estructura y un cuerpo. Todos tienen estructura y cuerpo. ¿Qué definía que fuese nivel 2 o 3? Este es el cuerpo y está dividido en dos, con XML, sin XML. Ujú. Si el cuerpo no tiene XML, ¿qué nivel es? Ah, el 2. No, el No, 1. si no El tiene uno. uno. Si no tiene XML, es uno seguro. Si tiene XML, es 2 o 3. ¿Ok? Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. Si vemos este archivo, ¿sí? Este CDA, ¿podemos decir a partir de esto que es nivel 2 o nivel 3? Sí, ¿Por sí, qué? sí se puede Porque decir. es XML. Porque es XML. Bien, Formato, bien. ¿Quién tenía que ser XML? el cuerpo. El cuerpo. ¿Y esta sección cuál es? La cabecera. La cabecera. Esta sección es la cabecera. La cabecera siempre es XML. Entonces, siempre tengan cuidado porque estas son preguntas de parcial o de final para los que se vayan a final. Yo puedo hacer esta pregunta. ¿Podemos decir en base a este pedazo de código que el siguiente CDA es de nivel 2 o 3? La respuesta es no, porque estamos viendo el código del encabezado. El encabezado siempre es XML. Lo que define el nivel del CDA es
Si tiene XML el cuerpo, puede ser 2 o 3. Si no tiene XML el cuerpo, es nivel uno, ¿no? Entonces, ojo. Muy bien. Entonces acá podemos empezar a ver. Bueno, sistemas de, qué sé yo. Estos son números, no importa esto, no nos vamos a detener en esto, ¿sí? Pero, por ejemplo, me dice acá, ¿no? El código, ¿sí? Existe Es el 11488-4 del OINC, ¿sí? Del OINC. Y son notas de una consulta. Consultation note. Entonces, ¿qué va a haber en el cuerpo del documento? Notas de una consulta. ¿Se entiende? Entonces, yo en el encabezado te estoy diciendo, vamos a usar como sistema de codificación LOINC. Lo que va a haber en el cuerpo del documento son notas de una consulta. ¿Cuál es el tiempo efectivo, ¿no? Es decir, la fecha en que se construyó este documento. Y acá me aparece 2005101, bla, 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 que es un sistema de codificación que si yo lo convierto me va a decir día, fecha, día, mes, año, horas, minutos y segundos en que se creó el documento. ¿Sí? Es otra forma, ¿no? De codificar los códigos, ¿sí? Bien, me va a decir, el código de confidencialidad N no es confidencial, ¿sí? Y acá me va a decir, che, los datos del paciente, el nombre, el primer nombre, Henry, el apellido. el apellido Levin, el sufijo séptimo. Este es un yanqui estúpido, ¿sí? ¿No? Entonces, fíjense que esto es muy parecido al famoso mensaje 00108 de X de HL7, ¿no? Bueno, yo les voy haciendo las analogías. XML ya lo vimos. El mensaje de HL7 era muy parecido a XML. Los datos del CDA XML. De hecho, XML que era un metalenguaje estándar para intercambio de información entre computadoras, ¿no? Entonces es obvio que si el XML es un metalenguaje de intercambio de información entre computadoras, los mensajes se basen en XML y los CDA se basen en XML, ¿no? Bien, fíjense también acá. Tenemos los datos del paciente, el código del género M masculino, la fecha de nacimiento, ¿sí? 24 de septiembre de 1932, ¿sí? Y acá se termina la sección del paciente. Acá empieza la sección del paciente, acá empieza el nombre del paciente, acá termina el nombre del paciente, acá empieza su género, acá empieza su fecha de nacimiento y termina acá, y acá termina la información sobre el paciente. Y en la próxima sección, ¿a quién se va a referir? A la organización, ¿no? Y tiene un número, ¿no? HL7 internacional, las organizaciones se pueden inscribir, ¿no? Y HL7 les da un código único en el mundo, ¿no? Entonces, este codiguito es el código de esta organización, que te identifica en forma única, es decir, el documento este puede viajar al Congo, pero leyendo este número vamos a saber
cuál es exactamente la organización en todo el mundo que generó este documento. ¿Sí? Muy bien. Y acá, ahora sí nos estamos centrando en el cuerpo. Entonces mi pregunta es, ¿puedo decir con este código que el CDA es tipo, es clase 2 o 3? Sí, Sí, ¿por qué? Porque el cuerpo está codificado con XML. Y lo empezamos a leer, ¿no? Me va a decir, vamos a codificar con LOINC, ¿sí? Y el código de esta sección, ¿sí? Me dice, vamos a abrir una sección. La sección es el código 10.164-2 de LOINC. ¿Y cómo se llama esa sección? Se llama Historia de la enfermedad actual o evolución de la enfermedad actual. Entonces, este documento, ¿qué me va a transferir? Me va a transferir una evolución de un diagnóstico del paciente. Y me va a decir, fíjense, a partir de esto empieza un texto que me dice, Henry Levin VII es un hombre de 67 años que refiere en manejo de asma. Esto después lo pueden traducir con Google Translate. El comienzo del asma, ¿sí? Empezó cuando más o sí, menos claro. tenía 20 años. Fue hospitalizado 2 veces el último año y también 2 veces este año. No ha sido capaz de tolerar, de disminuir la cantidad de esteroides para controlar el asma en los últimos meses. ¿Se entiende? Entonces, este documento es XML, por lo tanto, es 2 o 3. Dos, profe, Es 2. ¿Por qué es 2? porque sigue teniendo el diagnóstico escrito, digamos. Claro, es 2 porque lo único que me codifica es la sección de la información. Si fuese 3, me codificaría el asma, me codificaría el medicamento, me codificaría el procedimiento, ¿sí? Todo estaría codificado con algún estándar. Entonces, dado esto, este documento es clase 2 porque solo que me codifica las secciones, ¿sí? Si yo adentro de la sección tuviese diagnóstico y un código de SNOMED, procedimientos y varios códigos de SNOMED, evolución, un código de SNOMED sería clase 3. ¿Sí? Entonces ya pueden entender y reconocer CDAs clase 2 y clase 3. ¿Sí? Y esto, ¿sí? A ver. Perdón. Se refleja acá. Esto es LOINC. ¿Vieron cuando iban a HL7 y buscaban el mensaje? Bueno, Loink me dice, che, el código 10.164-2 es historia, ¿sí? O evolución de la información de la enfermedad actual. Narrativa. Tiki tiki. Y me describe. La historia de la enfermedad actual describe la evolución relacionada a la razón para un determinado procedimiento. Contiene detalles históricos que llevan a
referirse a consultas recurrentes del paciente con bla, 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 bla. Entonces está todo descripto. ¿Sí? Me dice que la componente es la enfermedad actual, ¿sí? El tiempo es presente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Está todo, todo, todo descripto. Está descripta la semántica, el significado de esto que está acá adentro. ¿Sí? Entonces, con eso básicamente cerramos lo que serían los estándares de documentos, el CDA. Ya vimos mensajería y vimos documentos. No es y. Yo el documento lo voy a mandar adentro de un mensaje. Y va a haber cosas que voy a mandar solo por mensaje y otras cosas que voy a mandar con documento. Entonces, los estándares de sintácticos de mensajería y de documentos se usan los dos dependiendo el caso. Y nos quedan los estándares combinados. ¿Qué combinan? Mensaje y documento. ¿Sí? Es una mezclita. Entonces, como todas las tecnologías, los estándares avanzan y evolucionan. Entonces, ¿qué pasó? Che, con solo mensajes es un plomo. Con solo documentos es un plomo. Necesitamos crear estándares más flexibles, más fáciles. ¿Sí? Entonces, aparecen los estándares mixtos que combinan un poco de las características de la mensajería y un poco de las características de documentos. ¿Sí? Y ahí aparece FHIR. ¿Sí? FHIR es Fast Healthcare Interchange Resource. Es decir, son recursos de intercambio de información rápidos. Y la H es de health, salud, ¿no? FHIR es un estándar mixto específico de salud. CDA es un estándar de documentos específico de salud, porque era Clinical Document Architecture. HL7 era un estándar de mensajería exclusivo de salud, porque la H es healthcare, es salud. ¿No? Entonces tenemos HL7, que son mensajes de salud, CDA, que son documentos de salud, y FHIR, que son recursos de salud. ¿Sí? Bien. Y FHIR intercambia información a través de lo que llamamos APIs. ¿Sí? API REST. ¿Qué es una API REST? Es una interfase de programación de representación de transferencia de estados. Vamos a ver qué significa todo este mejunje. ¿Sí? Las API REST lo que definen son un conjunto de reglas y especificaciones que los sistemas deben seguir para comunicarse. Es decir, los estándares de mensajería de documentos y mixtos lo que hacen es encargarse de mandar la información. Pero lo que también podemos estandarizar es cómo nos vamos a comunicar. ¿Sí? Entonces podemos elegir formatos de comunicación estándares. Y un estándar de comunicación son las APIs. Es decir, son pequeñas aplicaciones estándares, ¿no? Que me dicen, che, ¿vos querés pasar la información de acá a acá? Sí, ¿me la vas a pasar en un mensaje o me la vas a pasar en un documento? ¿O me lo vas a pasar a través de un recurso? ¿Cómo?
a través de APIs. ¿Sí? Entonces, las APIs son la forma más útil para conectar o comunicar dos piezas de software. Es como, che, vamos a hablar. ¿Y cómo hablo? Puedo hablar por teléfono, puedo hablar por WhatsApp, puedo mandarte un mail. ¿Sí? O sea, ¿cómo me vas a mandar la información? ¿Por mail, por WhatsApp, por carta o por teléfono? Cada método tendrá sus pros y sus contras. Che, ¿cómo me vas a mandar la información? Bueno, la vamos a mandar utilizando APIs. La API es lo equivalente al WhatsApp o al teléfono o al mail. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos vamos a funcionar? Vamos a usar APIs. ¿Sí? ¿Y qué es lo que garantiza la API? También que el intercambio de mensajes sea en formato estándar y que sea fácilmente utilizable por los distintos sistemas. ¿Sí? Muy bien. Bien. Entonces, con las APIs es muy sencillo intercambiar información entre distintos sistemas, sobre todo si utilizamos los que llamamos recursos FHIR, que son componentes bien modulares y bien definidos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de las arquitecturas de integración? ¿Qué dijimos? Que una arquitectura de integración se basaba en interfaces. Entonces, si yo tenía, ¿se acuerdan? Dos sistemas, necesitaba crear una interfase. Si tenía tres sistemas, necesito crear tres interfaces. Y ya a partir de cuatro sistemas, las interfaces eran cinco. A partir de seis sistemas, ¿se acuerdan de las 6 por 5 dividido 2? ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, la arquitectura de integración se volvía un recontraplomo porque yo tenía más trabajo en las interfaces que en los propios sistemas, ¿no? Y se acuerdan que habíamos hablado de la arquitectura de interoperabilidad. Es decir, ¿qué dijimos? Che, en vez de crear cada interfase con los vocabularios de cada uno de los sistemas, lo que creamos es, lo que creamos son, lo que establecemos son lenguas específicas y estándar para que los sistemas se comuniquen. Y ahí dijimos, bueno, ¿cuáles son las lenguas? Pueden ser lenguas de mensajes, lenguas de documentos o lenguas mixtas. ¿Y qué pasa ahora si pasamos de esta arquitectura a dónde? Si yo quiero comunicar el sistema 1 con el sistema 2, tengo que crear una interfase. Si quiero comunicar el sistema 1 con el sistema 5, otra interfase. Si quiero conectar el sistema 1 con el sistema 6, otra interfase. Esto era como los embajadores de las Naciones Unidas. Este habla castellano, este habla inglés. Entonces necesito una interfase inglés-castellano. Este habla castellano, este habla portugués. Entonces necesito una interfase portugués-castellano. Este habla inglés, este habla chino. Entonces necesito una interfase inglés-chino. Y necesito una interfase castellano-chino. Un embole. ¿No? Entonces, para eso decimos, che, no vamos a trabajar con interfaces, vamos a trabajar con estándares. HL7, CDA o FHIR. Pero además, no vamos a usar, no vamos a elegir, che, vos cómo te querés comunicar. Yo por mail, yo por WhatsApp, yo por teléfono, yo por carta. No. Vamos a ponernos de acuerdo cuál va a ser el medio
de comunicación también. Y el medio van a ser APIs. Entonces, en vez de tener esta arquitectura toda desordenada, ¿qué pasa si yo empiezo a ordenar los sistemas? Sumar por un lado, la historia clínica por otra, RENAPER por otra, el sistema neonatal por otra, el sistema de laboratorio por otro, el sistema de recursos humanos por otro, y empiezo a crear APIs. APIs que van a estar especialmente dedicadas. Digo, vamos a crear una API que se encargue de buscar datos del paciente. Otra API que se encargue de buscar medicación. Otra API que se encargue de buscar pedidos y resultados de laboratorio. Otra API que se encargue de buscar radiología. Otra API que se encargue de buscar lo que fuere. Entonces, ¿cómo se comunican los sistemas? Bueno, supongamos, che, yo quiero facturar una prestación de Soledad Ávila, entonces, bueno, che, necesito los datos de la historia. Entonces, le pregunto a la API del paciente, el paciente podría, la API podría ir a buscar a RENAPER, RENAPER devolverme los datos y darle los datos al sistema Sumar. ¿Qué es lo que hacen con la historia clínica? ¿Qué hacen cuando van a admitir un paciente? Che, deme su número de documento. Marcelo Carrascal, 2989272, documento, sexo y fecha de nacimiento. ¿Y qué pasa? Mágicamente va a RENAPER. No es mágicamente. Hay una API que me ofrece RENAPER a la que la historia clínica está conectada. Entonces, yo en la historia clínica te pongo tres datos: DNI, sexo y fecha de nacimiento. ¿Y qué hace HCI? Va a la API de RENAPER, le pregunta cuáles son los datos de ese paciente, RENAPER se la devuelve a la API y la API me la devuelve a mí. ¿Sí? Si yo quisiese sacar un dato del laboratorio para la historia clínica, ¿qué hago? Le paso los datos del paciente a la API del laboratorio, la API del laboratorio va al sistema de laboratorio y le pregunta, che, ¿cuál es el último análisis de Cecilia? Este es el último análisis de Cecilia, se lo devuelve a la API y la API me lo devuelve a mí. Entonces, todo sistema que necesite comunicarse con RENAPER, lo único que tiene que saber son cómo es su API. Si yo tuviese que conectar, tengo un sistema de laboratorio y quiero conectar cualquier sistema, lo único que necesita es crear una API y decirle a los dos sistemas, así te vas a comunicar. ¿Y qué va a viajar entre las APIs? ¿Mensajes o documentos? ¿Sí? Entonces, los mensajes y los documentos se encargan de transportar la información. Y la API es la forma de comunicar. Es como si dijéramos, che, vamos a usar todos WhatsApp. Y va a haber un grupo para buscar datos de paciente, un grupo para buscar datos de medicación, un grupo para buscar datos de laboratorio. ¿Y yo qué hago? Si quiero averiguar datos del laboratorio, ¿a qué grupo voy a ir? Al grupo del laboratorio. Si quiero buscar los datos de un paciente, voy a ir al grupo de... Es lo mismo que hacemos en WhatsApp. Tengo el grupo de las mami, el grupo de yoga, el grupo del laburo. Y cuando quiero averiguar algo de yoga, ¿dónde voy a ir? Al grupo de yoga. Es exactamente lo mismo.
Entonces, ahí tenemos la verdadera arquitectura de interoperabilidad. ¿Y cómo se llaman todo este conjunto de APIs? Todas juntitas tienen un nombre. Se llama bus de interoperabilidad. Cuando escuchamos esa palabra, bus de interoperabilidad nacional, es justamente un conjunto de APIs a las que nos conectamos y cada API tiene una función. Una va a comunicarse, por ejemplo, con RENAPER. Otra, por ejemplo, si yo tengo que registrar una vacuna, ¿con la API de quién se va a conectar? Con la API de Nomivac. Si yo quiero registrar un paciente infectológico, me voy a comunicar con Epidemiología. la API. Sí, ¿cómo se llama el sistema de epidemiología? El sistema Vigía. Si yo quiero comunicarme para buscar los datos de un profesional, me voy a comunicar con CISA a Refeps, por ejemplo. No me acuerdo si es Refeps, el de los profesionales, pero ¿no? Los sistemas ponen a disposición de otros sistemas APIs y me dicen, che, la API se usa así. Me mandas este mensaje y yo te devuelvo los datos. ¿Sí? Entonces, fíjense qué sencillo que es comunicar sistemas si uno se pone las pilas. ¿No? Entonces, las APIs son una forma estándar de medio de comunicación. Si nosotros trabajamos a través de APIs que son estándares, con mensajes estándares, o con documentos estándares, o con sistemas mixtos, ya está, resolvimos el problema de que los sistemas hablen. Hablan así y a través de este medio, que son los dos grandes problemas de la comunicación, la lengua y el medio. Porque si no se acuerdan, ah, ¿cómo me lo mandaste? No, te lo mandé por WhatsApp. Ah, no, pero este te lo mandé por mail. Ah, no, pero esto te acordás que yo te lo dije por teléfono. Es un quilombo. Che, mandémonos todo por WhatsApp o todo por mail. Pongámonos de acuerdo en el medio. Pongámonos de acuerdo que vamos a conectar sistemas a través de APIs. Y a través de la API van a viajar o mensajes HL7 o documentos CDA o recursos FHIR. ¿Sí? Lengua y medio de comunicación y está todo resuelto. Los dos estándares. Si yo quiero saber cómo se construye una API o cómo se usa una API, ¿dónde voy? A la web, a una página web donde me explica qué son las APIs y cómo se construyen, cómo se construye una API REST. Si quiero entender cómo se construye un CDA, ¿a dónde voy? A HL7, a la web de CDA y me explica todo. Si yo quiero saber cómo se usa un sistema de mensajes HL7, ¿a dónde voy? A la web de HL7, a la sección de mensajería y ahí me va a explicar todo. Entonces, si yo uso estándares, no le tengo que explicar nada a nadie. Cuando alguien se quiere comunicar conmigo, le decimos, nos comunicamos por API REST, esta es la API, se la paso, y nos vamos a comunicar a través de mensajería HL7. O nos vamos a comunicar a través de CDA. O nos vamos a comunicar a través de Fire. Ahora, vos arreglate. Si está todo explicado. Mi reunión para comunicar sistemas es esa. Decir, ¿qué lengua vamos a usar? HL7, Fire, CDA y ¿qué medio? API REST. Ahora anda vos y arréglate. O lo mismo
si me dicen a mí, che, ¿sabés que yo compré un nuevo sistema de laboratorio y lo quiero conectar a la historia clínica? Bueno, te dicen, usamos API REST, acá está, y usamos HL7. Voy, lo estudio y conecto. Es como si me dijeran, che, entre los grupos del trabajo nos vamos a comunicar entre WhatsApp y en Jeringoso. ¿Se acuerdan de Jeringoso? Bueno, andá y aprendés Jeringoso y aprendés a usar WhatsApp. Y si aprendés WhatsApp y aprendés... Yo no es mi problema. Aprendés vos Jeringoso y aprendés vos a usar WhatsApp y no estamos comunicados. Es así de sencillo. Bueno, vamos a meternos un poquitito en Fire. ¿Sí? Fire no manda mensajes ni manda documentos. Fire intercambia recursos. De hecho, la R es de recurso, de resource. La F es de fast, rápido. La H es de healthcare, salud. ¿Sí? La I es de information. ¿Sí? Intercambio rápido de recursos de información de salud. ¿Sí? Y lo que hace es decir, che, en vez de ponerme a buscar distintos mensajes, ¿sí? Vamos a pensar qué es lo que intercambiamos en salud. En salud hablamos de qué cosas, de diagnósticos, de medicamentos, de procedimientos, de médicos, de pacientes, de facturación, ¿no? Y normalmente, ¿sí? Y normalmente de equipos, de equipamiento, ¿no? Y normalmente suelen tener todas características muy similares. Entonces, lo que hace Fire es decir, che, vamos a organizar la información en recursos. Y tengo recursos que se llaman fundacionales, recursos básicos, recursos clínicos, recursos financieros. Hay distintos tipos de recursos. Y por ejemplo, si vamos a ver, por ejemplo, los recursos base, tenemos recursos que describen, por ejemplo, individuos dentro del sistema de salud. Y tenemos dentro de los individuos, por ejemplo, pacientes, prestadores, que pueden ser médicos, psicólogos, odontólogos, pueden ser roles de los prestadores, personas relacionadas, personas o grupos. También podemos describir, organizaciones, relaciones entre personas y organizaciones, servicios de salud. Podemos definir sustancias, podemos definir dispositivos como equipo de rayos, ecógrafo, Doppler. Podemos definir métricas, formas de medir. Podemos definir consultas. Podemos definir turnos. ¿Sí? Que son todos recursos que tenemos. Entonces, ¿se acuerdan cuando dijimos, che, tengo que mandar por HL7 datos de un paciente, ¿no? Entonces, agarrábamos el mensaje y HL7 me decía, en el primer campo va el nombre, el apellido del paciente. En el segundo campo va el primer nombre. En el tercer campo va el segundo nombre o la inicial. El sufijo, bla, bla, bla. Pero ¿qué problema tenía HL7? Que no me decía nada, 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 nada del contenido. Si yo me equivocaba y en el apellido ponía el nombre, del otro lado, es decir, si yo ponía
¿Se acuerdan? El primer campo era apellido, Carrascal. Segundo campo era el nombre, Marcelo. Si yo me daba, si me los invertía, es tu problema. Para el otro lado es Carrascal, se llama Carrascal y el apellido es Marcelo. Si yo tuviese un mensaje donde mando el número de documento y adentro le pongo el nombre, para el otro sistema, Carrascal va a ser el documento, ¿no? Entonces, dependiendo qué es lo que yo quiera comunicar, voy a elegir el recurso apropiado. Entonces, si yo quiero enviar datos de un paciente, voy a mirar el recurso paciente. Y el recurso paciente se describe muy detalladamente. Me va a decir, che, para describir un paciente me vas a tener que mandar un identificador, ¿sí? Me vas a tener que decir si el paciente está activo o no. Me vas a tener que decir Nombre. su nombre. Me vas a tener que decir Mm, su datos de contacto. Me vas a tener que decir su género. Pero, además, miren lo que pasa. El género no puede ser cualquier cosa. El género me dice, mm, para usar Fire, vos en el género me vas a poder poner uno de estos cuatro valores. ¿Es masculino? ¿Es femenino, femenino? ok, ¿Es otro o es desconocido? Si vos tenés en tus sistemas transexual, si tenés hombre a mujer, mujer a hombre, no binario, eso en Fire no. Si vos decís el género es masculino, me vas a poner masculino. Si es femenino, me vas a poner femenino. Pero si es transgénero, transexual, no binario, vas a poner otro. Porque si me pones acá transexual, no lo voy a entender. Ven que me explica, che, tenés que ponerme uno de estos valores. ¿Y de dónde los vas a sacar? Los vas a sacar de esta tabla, de la tabla género administrativo. ¿Sí? Fecha de nacimiento. Me vas a poner también si el paciente está fallecido o no. Y si está fallecido, me va a decir, si está fallecido me vas a decir sí o no. Ven que acá me dice booleano. El tipo es booleano. Booleano es sí o no, cero o 1. Entonces, fíjense que acá me van dando también los tipos de dato y el significado y las restricciones. Es decir, si yo leo acá, me va a decir, me tenés que poner un identificador. ¿Cuántos pueden ser? ¿Ninguno o muchos? Ven que dice cero a asterisco, es decir, puedes ponerme ningún identificador o muchos. Si está activo o no, va a ser de tipo booleano. No me puedes poner sí o no, tiene que ser cero o uno. Su nombre va a ser un, un nombre humano. Y si yo hiciese clic acá, me va a describir cuáles son las características de un nombre humano. Telecomunicaciones.
me va a decir es un punto de contacto para el paciente. Y si yo hago clic acá, me va a describir cómo es ese punto de contacto. Género, me dice, es un tipo código. Y el código lo vas a sacar de esta tabla. Fecha de nacimiento es de tipo fecha. No es un número, no es un texto. No es un código, es una fecha. Y si hago clic acá, me va a describir cómo es el formato de la fecha. Me vas a decir si está muerto o no. Y si está muerto o no, me lo vas a decir con dos campos. El primero, booleano. ¿Muerto o no muerto? Y el segundo, si está muerto, ¿cuál es su fecha de muerte? Me vas a decir la dirección, me vas a decir su estado civil, pero no cualquiera. Me lo vas a sacar de esta tabla. Me vas a decir si fue parte o no de un parto múltiple, ¿sí? Sí o no, si tiene o no mellizos o gemelos. Y me va a pedir también cuántos fueron. ¿Fueron dos? ¿Fueron tres? ¿Fueron cinco? Me vas a poder poner una foto que va a ser de tipo imagen. Me vas a describir cómo contactar los contactos del paciente. ¿Qué relación tiene con la persona del contacto? Y no me vas a poner cualquier relación. Me vas a poner una relación de esta tabla. ¿Sí? Pero esta tabla, fíjense que acá hay una diferencia. Administrative Gender me dice required. ¿Qué significa eso? Solo los valores de esta tabla. Sin embargo, esta tabla me dice extensible. Vas a hacer clic en la tabla y si la relación está en esa tabla, la vas a usar. Y si la relación no está en esta tabla, vas a poner la relación, qué sé yo, primo segundo. Y en la tabla lo más probable que no esté. Entonces, si está en la tabla, vas a usar el valor de la tabla. Si no está en la tabla, yo te permito agregarlo. Bueno, y así fíjense, ¿qué idioma habla el paciente? Por ejemplo, ¿no? Y me va a decir, no la saques de cualquier lado, vas a elegir de esta tabla. ¿Por qué te dice eso? Porque en Europa y en Estados Unidos es muy común que haya pacientes, uno que hablan francés, en la Comunidad Económica Europea. Hay personas que hablan francés, inglés, español, neerlandés, sueco. Bueno, cuando un chabón de Holanda se corta un dedo en España, saber qué idioma habla es importante. Nosotros en Argentina sos mapuche, sos diaguita, sos portugués, no importa, acá hablas español y castellano y te cagás. Si no te entiendo, vemos, ¿no? Bien. Nos va a dar, nos va a pedir, si fuese posible, el nombre de su médico de cabecera. Nos va a pedir datos de su organización, de su hospital primario. Es decir, a qué institución va el paciente con más frecuencia. Su hospital, su información de referencia. Entonces, ven, digamos, que está todo al detalle, todo, no deja nada al azar, como si pasa con HL7 y si pasa con CDA, ¿no? Entonces es por eso que es un estándar mixto. Me describe la estructura, pero también me da idea del significado.
Después, cuando entren, por ejemplo, al recurso diagnóstico, van a ver que te va a decir bla, 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 y te va a exigir cosas de SNOMED. Y te va a decir de SNOMED de la jerarquía de hallazgos o de la jerarquía de procedimientos. Si estoy describiendo, por ejemplo, una cirugía, una, ¿no? Y ahí es donde empiezan el mix de estándares. Y acá arriba me describe la estructura y una de las estructuras, si yo hago clic en esta pestaña, me va a mostrar el recurso escrito en XML. Esto mismo me lo va a mostrar en XML. Y en otras formas diferentes, en otros estándares, en JSON, en Turtle, en lo que fuere. Estas son diferentes estándares, ¿no? Entonces, fíjense que ya, si yo digo, vamos a hablar Fire, ¿qué más necesito explicar? Vamos a usar Fire y vamos a usar API REST. ¿Qué más necesito explicar para que dos sistemas se conecten? Nada. ¿Querés pasarme los datos de un paciente? Andá a mirar el recurso patient. ¿Querés mandarme los datos de un hospital? Andá a buscar el recurso organización. ¿Querés mandarme los datos de un médico? Andá al recurso practitioner, médico, prestador. ¿Querés mandarme los datos de un procedimiento? Andá al recurso procedure. ¿Querés mandarme el dato de medicación? Andá a medication. ¿Querés mandarme una epicrisis? Andá al recurso de epicrisis. Fíjense que hay muchos, muchos, muchos recursos. Lo único que tengo que hacer es clic y leo la descripción. Y ya está. ¿No? Entonces, veamos, por ejemplo, cómo se vería un recurso paciente en Fire. ¿Sí? ¿Qué lenguaje usa? XML. También. Corchetito, barrita. ¿Y acá qué me dice? Bueno, los metadatos, ¿sí? Me dice, es un recurso patient, ¿sí? Lo vas a poder encontrar el sistema de codificación es HL7 y acá empiezan los datos. ¿Cómo se llama el paciente? Moreno Reyes Mario Alfonso. ¿Cuál es su identificador? 4935, bla, bla, bla. ¿Qué género es? Masculino. Fecha de nacimiento, agosto 12 de 1911. Se murió en abril 20 de 1993. ¿Esto qué es? El encabezado. Y adentro, fijémonos que están detallados, bien detallados, los datos como me los pedía el recurso FIRE. Me va a decir que el identificador del paciente, su uso es oficial. Su label es CC, que no sé qué es CC. ¿Cuál es el valor? 4.935.237 o 49.354.237. ¿Sí? ¿Quién se lo asignó? La Registraduría de Colombia. Se ve que este ejemplo es de Colombia, ¿no? Porque .co es Colombia. Registraduría.co debe ser como el RENAPER en Argentina, ¿no? Entonces me dice, decime los datos del paciente, el identificador, quién se lo asignó, dame los datos, su apellido. Fíjense que acá estaba todo como referencia, pero acá es apellido, Moreno, otro apellido, Reyes,
Un nombre Mario, otro nombre Alfonso. Acá se termina el nombre. Género. Me dice sacalo de la tabla Administrative Gender, que me pedía el valor masculino, M, y el texto es masculino. Fecha de nacimiento, 1911-08-12. Fecha de función, 1923-04-20. XML, HL7, CDA y Fire son hiper sencillos. Por supuesto, lo que hay que hacer es estudiarlos a fondo. Y si quiero mandar datos de un hospital, de un medicamento, de un médico, voy al recurso FHIR apropiado y lo leo. Lo puedo leer en el formato este que ya vimos, que pareciera ser más legible, o puedo apretar la pestañita XML y me va a detallar cada campito en XML. Uy, se me descuajeringó la presentación. Bueno, muy bien. Pi, 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 pi. Ya vimos esto. Recurso Fire. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que entender para entender Fire? Estudiar los recursos, ¿no? Que son estos, representaciones de conceptos que se usan en salud, pacientes, medicamentos, diagnósticos, procedimientos, que los recursos FHIR funcionan como bloques de construcción que permiten componer estructuras de mensajes o de documentos. Un CDA, ¿qué va a tener adentro? Puede tener muchos recursos FHIR, muchos recursos medicación, muchos recursos procedimientos, ¿sí? ¿Qué más? Los elementos narrativos, ¿no? Dentro de los recursos, por ejemplo acá, me va a decir cómo se hace una narrativa. Me dice, una narrativa es un resumen legible por el humano de un recurso, ¿sí? Un estatus, bla, bla, bla. También puedo estudiar esas narrativas. ¿Para qué se utilizan las narrativas? Para organizar resúmenes de datos en forma no estructurada. Puedo mandar cosas hiperestructuradas o puedo mandar cosas menos estructuradas, ¿sí? Se puede utilizar, por ejemplo, en secciones de un CDA. Es lo que les explicaba. Las distintas narrativas, en vez de codificarlas con LOINC, podemos codificarlas con recursos FHIR. Los mensajes, ¿sí? Dijimos que podía ser utilizado para mensajería. Lo mismo, ¿se acuerdan cuando vimos el enanito es admitida y el sistema de admisión le mandaba un mensaje al sistema de internación y el sistema de internación me devolvía en qué cama estaba? En vez de usar mensajes, podemos mandar recursos FHIR. El sistema de admisión le manda al sistema de internación el recurso paciente y el sistema de internación le devuelve el recurso de internación. ¿Sí? Hay que familiarizarse con documentos, ¿sí? Porque FHIR puede utilizarse para construir documentos, ¿sí? Igual que los CDA, FHIR aseguran persistencia, custodia, autenticación, contexto, integridad y legibilidad. Puedo elegir mandar un documento o puedo elegir documentos construidos a través de FHIR, ¿sí? Y eso es todo lo que tenemos que ver de sintaxis, de interoperabilidad sintáctica. La próxima clase empezaremos a transitar la última parte de la materia, que es la interoperabilidad semántica y el estudio específico de SNOMED City.
Bueno, y eso es todo por hoy, amigos. Bueno, Espero que hayan comprendido. Mañana en cuanto me llegue la grabación la cuelgo y les voy a colgar algunos ejercicios, etcétera, como para que se vayan entrenando y fogueando un poquitito con esto. Muy ¿Sí? bien, profe. bueno, profe. Bueno, Gracias, Bueno, profe. nos gracias, vemos la profe. Gracias, próxima. profe. Chao, profe. Chao. No, Gracias. profe, gracias. Hasta la Abrazote. Nos próxima. vemos, buenas suerte. noches. Gracias, profe.